Las 8:06 en el tiempo del centro. Ayer cuando salíamos del programa a las 11 de la mañana, pues nos sorprendió, así como a muchos habitantes de esta ciudad, pues una racha, una serie de microsismos. Yo sinceramente no lo sentí, ¿para qué le digo? Pero sí vi cómo empezaron a salir de muchos edificios pues una gran cantidad de personas y pues sí he escuchado testimonios de quienes dicen que sí se sintió y se sintió feo. Yo creo que pues ahora sí depende de dónde estaba uno en la ciudad o en qué piso estaba, etcétera. Eh, pero bueno, en todo caso vamos a hablar de ello con el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de análisis y monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es esto de los microsismos? Explíquenos, por favor. Bueno, generalmente, coloquialmente se les llama microsismos a estos pequeños sismos de magnitudes que en general son menores de 3, aunque bueno, es básicamente el mismo mecanismo de un sismo de cualquier magnitud. Ahora, ¿se le llama microsismos porque está localizado y tiene efectos en un área geográfica muy específica o porque no rebasa cierta magnitud? Mire, se ha vuelto común que le llamen microsismos porque son de baja magnitud. Sí. Ahora bien, para el sismólogo es un sismo de magnitud baja, simplemente es un sismo. Ahora bien, se entiende, o sea, nosotros entendemos que le llaman microsismos en forma general, porque son sismos de magnitud de 1, 2 o incluso hasta 3. Sin embargo, el hecho de que sean de magnitud baja no quiere decir que no puedan presentarse o que puedan tener aceleraciones altas como el que tuvimos ayer. Sí. En algunas estaciones muy cerca de la región epicentral, ahí en la preparatoria 8 tenemos una estación, marcó una aceleración de 103 gales o 103 centímetros sobre segundo al cuadrado, que es realmente alto. Entonces, desde ese punto de vista, el que le llamen microsismo no quiere decir que no pueda tener efectos sobre estructuras, ¿verdad? Ya que las tuvo, vimos que hubo edificios en la alcaldía Benito Juárez que pues van a tener que ser revisados a profundidad porque parecen tener algún tipo de daño. Es correcto, es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, es simplemente un sismo de baja magnitud Sí. con aceleraciones altas, y es lo que ocurre comúnmente cuando estamos muy cerca o prácticamente arribita de la fuente sísmica, pues las aceleraciones van a ser altas, pero de muy alta frecuencia. Esto quiere decir Sí. que esa aceleración se puede presentar en menos de un segundo. ¿A qué se deben, doctor? Porque, bueno, corríjame si me equivoco, pero bueno, la Ciudad de México en sí no está en un lugar de encuentro de placas. ¿Cuál es el origen de estos movimientos? Bueno, recordemos que como bien dice usted, no estamos en el límite entre placas, ¿verdad? En la costa del Pacífico es donde están los límites más cercanos a la Ciudad de México, en todo el Pacífico mexicano. Sin embargo, por esa misma dinámica entre estas placas norteamericanas y Cocos en esta región, Ujú. van presentándose esfuerzos. Es Ujú. como si agarramos un lápiz o una regla, ¿verdad?, de plástico, de madera, y las vamos doblando, pues el material se va deformando. Si nosotros excedemos, ¿verdad?, se va a romper, Ujú. no de los lugares en donde estamos sujetándolo, sino por la parte del medio. Ujú. Y es lo mismo que ocurre con la corteza terrestre. En esos límites hay grandes fuerzas que están existiendo, pero también hacia el interior Ujú. existe gran deformación. Ahora tenemos otra cosa, que la placa de Coco subduce bajo la norteamericana, pero se está moviendo aún bajo la norteamericana. Luego hay un punto de inflexión en donde ocurrió el sismo del 2017, como ejemplo, y luego se va fundiendo el material y ha dado origen a donde estamos nosotros centrados, que es el eje neovolcánico Ujú. mexicano. Nosotros estamos en la parte central, toda la cuenca mexicana, y con esa deformación en la corteza viene gran cantidad de fallamiento. O sea, son fallas que se dan por esa misma dinámica interna del planeta y en esta región en particular. Entonces no estamos exentos de que, aunque las fuerzas
más grandes están en los límites entre placas, hacia el interior todavía hay gran energía que se va acumulando, aunque esté a la distancia. Adicionalmente, doctor, ¿podría haber otras causas? ¿Podría apuntarse hacia la extracción de agua que se ha hecho en el Valle de México, en la Ciudad de México, o no tiene nada que ver? Pues para estos sismos, puede haber sismos inducidos, ¿verdad? Ya, inducidos quiere decir que la mano del hombre tiene algo que ver, pero en nuestro juicio, en estos sismos que hemos tenido, no solo en este mes, recordemos que en mayo también hubo una secuencia sísmica en la misma región, y en este mes únicamente llevamos 11 en esa región, pero las profundidades señalan que son por fallas existentes, fallas activas que existen en esa región. De hecho, dentro de la misma Ciudad de México hay un complejo de fallas enorme. No pensemos que es una sola falla que pasa por ahí, no, es un complejo. Y entonces no nada más en estar... ha coincidido que hay una secuencia, ¿verdad? Pero se han presentado en otras regiones. ¿A qué puede deberse? A lo mejor no es un tema de su especialidad, pero se lo pregunto como sea, ¿a qué puede deberse que haya personas que lo sientan y otras como yo que no lo sientan? No, claro que sí, a eso nos dedicamos, claro que sí. Bueno, simplemente porque estamos arriba, no sé, mire, el sismos son pequeños, por ejemplo uno de magnitud 3, ocurren todos los días como 70 en la República Mexicana. Lo que pasa es que hay poca gente que está encima del sismo, o que está de la falla más bien, ¿verdad? Ahora, estos sismos son de una profundidad de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, hace que se atenúen un poco las ondas. Sin embargo, cuando estamos encima de la falla, obviamente estamos a la menor distancia. Entiendo. Y por eso sentimos el jalón o el empujón. Sí. Ahora bien, en estos sismos son de frecuencia muy alta. Quiere decir que en menos de un segundo pues, existe ese dislocamiento, ¿verdad? Claro. Y si usted está en una parte alta, como cualquier sismo, va a vibrar más la construcción. Bueno, pues, entonces no es de extrañar que cerca de la fuente sísmica la gente y lejos pues ya no. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. A usted, un saludo. Gracias, doctor Víctor Hugo Espínola Castro, jefe de análisis y monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a una pausa, regresamos.